Culture is that indispensable La asset. cultura es ese activo indispensable. Hace que las personas estén juntos, también online. Es lo que nos hace humanos, aún a nuestra sociedad. Será fundamental en la recuperación del coronavirus. Nos cura, sobre todo cuando nos enfrentamos a dificultades. El arte nos presenta las historias de la diversidad de esta ciudad y de otros lugares del mundo. Mi visión es que Estocolmo sea una ciudad de posibilidades para todos y la cultura desempeña un papel muy importante para que esto sea realidad. Todos somos participantes, practicantes y audiencias y todos nos enriquecemos en todos los sentidos gracias a la cultura. Hola a todos, soy Justin Simons, teniente de alcaldesa para cultura y las industrias creativas, así como presidenta del Foro Mundial de las Ciudades de la Cultura. Una cálida bienvenida a la primera conferencia digital de nuestro foro. Muchas gracias a todos los alcaldes de todo el mundo que han enviado los mensajes excelentes acerca de la importancia de la cultura que acaban de ver. Entonces, ¿qué es el Foro Mundial de las Ciudades de la Cultura? Es una red de 40 de las principales ciudades creativas del mundo. Sus miembros son líderes de alto nivel en los gobiernos de las ciudades y son defensores apasionados de la cultura. ¿Por qué es importante la cultura? Porque es el oxígeno de las ciudades, es su vida, es su alma, crea empleo, impulsa la economía y el turismo. Nos ayuda en nuestra salud mental y nos ayuda a definirnos como ciudades. Pero la cultura también se ha visto devastado por esta pandemia en todo el mundo. Los festivales se han visto cancelados, los teatros, los clubs y los centros culturales se han cerrado. Pero muchas veces, cuando perdemos algo, nos damos cuenta de la importancia que tiene para todos nosotros. Y hemos buscado en la cultura conexión y eh, entretenimiento. Hemos visto coros en los balcones, pinturas en nuestros salones y hemos bailado. Hemos hecho de nuestras cocinas las discotecas, pero no queda duda de que el camino que tenemos ante delante será difícil y que el mundo nunca será igual, pero trabajando juntos como ciudades del mundo encontraremos una forma de salir de esta pandemia. En los últimos 7 meses, como foro, nos hemos reunido virtualmente 15 veces. Hemos trabajado juntos en tiempo real para proteger las culturas de nuestras ciudades. Hemos escuchado las ideas de Saúl a Sao Paulo, de Buenos Aires a Ámsterdam, Barcelona, a Chengdu, de Milán a Sydney y muchas más. Y hemos compartido de forma rápida y en tiempo real las respuestas a los retos a los que nos enfrentamos. En todo el mundo hemos encontrado apoyo de emergencia para la cultura. Hemos seguido cuál ha sido el impacto económico de la COVID y hemos lanzado campañas de confianza pública. Hemos defendido la cultura ante nuestros gobiernos nacionales y hemos diseñado formas innovadoras de reabrir nuestros clubes, nuestros museos, nuestros centros culturales. Hoy tenemos una audiencia de ciudades de todo el mundo. Tenemos caras nuevas desde Berlín a Medellín, a Bogotá, Lima, Ciudad del Cabo y Atenas. Y tenemos más de 100 ciudades que están sintonizando ahora nuestro stream en vivo. Así que es un privilegio darles la bienvenida a todos estos alcaldes que siempre han defendido la cultura sin cese. Así que me gustaría darle el paso a este panel estelar. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, la alcaldesa de Estocolmo, Anna Konig-Hjelmer, y el alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowicz. Lamentablemente, el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, nos ha enviado sus disculpas porque no puede participar en este foro. Nos envió el siguiente mensaje. La cultura es un pilar del desarrollo sostenible en este periodo de aislamiento extremo. Aquí en Buenos Aires reconocemos el papel de la cultura en contribuir al bienestar de todos y crear algo que nos une a todos a pesar de las distancias. Así que enviamos los mejores deseos para Buenos Aires y creo que esto demuestra la dificultad y los temas tan complejos a los que se enfrentan los alcaldes de todas las ciudades todos los días. Así que sin más dilación vamos a empezar con unas reflexiones introductorias por parte del alcalde de Londres y después pasaremos al debate.
Le damos la palabra entonces al alcalde de Londres, Sadiq Khan. Muchas gracias, Justin. Es un placer participar en este panel de alcaldes. Estoy encantado sobre todo de que en el panel tenemos a dos amigos de dos grandes ciudades, Ana de Estocolmo y Rafal, que es el alcalde de Varsovia. Estoy encantado de participar en este debate, pero en primer lugar me gustaría decir que cuando hablamos con los que gestionan instituciones culturales, ya sean museos o galerías o teatros, o los que participan de forma directa en la industria, ya sean poetas, bailarines, actores, cómicos. La mayoría de la gente no entra en este sector para hacer dinero. Esta cultura es el ADN de nuestras ciudades y cuando hablamos de la gente de Londres, normalmente la gente menciona la cultura y hoy quisiera resaltar esto, la importancia de este foro, porque esta pandemia global ha tenido consecuencias catastróficas para las personas de Estocolmo, de Varsovia, de Londres, en todo el mundo y ha tenido un efecto devastador en las economías de las ciudades y de los países, pero también ha tenido un efecto devastador en la cultura y las industrias creativas en nuestras ciudades. Y una de las cosas que tenemos que hacer es dar esperanza a las personas, sobre todo porque muchas de estas ciudades están entrando en una segunda ola de esta pandemia y sabemos que la cultura nos alegra, levanta nuestros espíritus. Como ha dicho el alcalde Horacio Rodríguez de Buenos Aires, es un puente entre las culturas, entre las ciudades, entre los países. Y tenemos que prepararnos para la recuperación económica, pero también la recuperación social. Y ahí la cultura tiene un papel fundamental. Recientemente vi cómo respondió Londres a la Segunda Guerra Mundial y ahora mismo tenemos la segunda gran crisis después de esa crisis de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros somos líderes de las ciudades y estamos sentando la base de las siguientes generaciones de la misma forma que lo hicieron, como se hizo en la Segunda Guerra Mundial, la génesis de muchos de los teatros y de las muchas galerías y museos que disfrutamos ahora encontraron su base después de la Segunda Guerra Mundial. Estoy encantado de estar aquí con ustedes, estoy encantado de compartir este espacio con mis colegas Ana y Rafael, también compartir todo este espacio para compartir con ustedes. Cuando tenga un momento de reflexión, quiero que piensen cómo sería su ciudad sin artistas, sin cómicos, sin actores, sin bailarines, sin músicos, sin escritores. Piensen qué terrible sería nuestra ciudad sin todas estas personas. Y por eso tenemos una responsabilidad, conforme nos recuperamos, hacer que las personas de la cultura sean parte de ese proceso de recuperación. Muchas gracias, Sadiq, y muchas gracias por todo lo que haces y por defender con tanta pasión a la cultura. Uno de los temas de hoy será la recuperación. Tenemos que pensar cómo podemos encontrar una forma de recuperarnos. ¿Nos puedes compartir cuál es el papel de la cultura en la recuperación de Londres? Bueno, yo creo que una de las cuestiones más importantes por las cuales el foro es tan importante en todo el mundo es porque estamos intentando trabajar en diferentes cuestiones. En primer lugar, debemos garantizar que las instituciones se mantienen vivas. No podemos permitirnos que cierren. Estamos intentando garantizar que todas estas personas no dejan sus profesiones. Queremos garantizarles también el apoyo financiero a todos estos centros culturales, porque es mucho más fácil mantener estas instituciones, aunque sea con apoyos vitales, que intentar recuperarlos cuando ya han fracasado. Y tenemos diferentes ideas financieras acerca de cómo podemos garantizar que este fénix vuelva a renacer de sus cenizas. Y yo estoy comprometido a ofrecer el apoyo a las instituciones financieras y todos los que trabajan en este sector para que sean más fuertes que nunca cuando terminemos de salir de esta pandemia. Ahora le vamos a dar la palabra a la alcaldesa de Estocolmo,
Anna Konig-Jelmie. Adelante. Muchas gracias. Y la verdad es que para mí es un honor hablar después de Sadiq. Es un gran modelo para todos nosotros, los alcaldes, y estamos deseando participar en el debate. Estoy encantada de estar hoy aquí y participar en este debate. También soy presidenta de Eurocities, que es una red de todas las ciudades, de una gran cantidad de ciudades europeas. Y en estos tiempos tan difíciles, creo que todos estamos juntos porque tenemos una pandemia que no ha terminado todavía y que nos plantea muchas preguntas, sobre todo acerca de la cultura, porque, como ya ha dicho Sadiq, el sector cultural ha resultado herido en esta pandemia y tenemos que intentar encontrar soluciones para defender y proteger la cultura. Como he dicho en el vídeo, mi visión es que Estocolmo sea una ciudad de posibilidades para todos y la cultura es una parte muy importante de plasmar en realidad esta visión. Necesitamos un sector cultural fuerte e independiente que nos permite seguir creciendo y garantizar que las democracias siguen funcionando. Por eso estamos lanzando un programa de estrategia cultural en Estocolmo para demostrar que todos podemos crecer en Estocolmo gracias a la cultura. Esto incorpora también las perspectivas de las culturas en los desarrollos de las ciudades, haciendo que Estocolmo sea más atractiva, una ciudad más atractiva para vivir, porque cuando llegó la pandemia, nuestra primera misión es incorporar a todos los sectores y garantizar que la cultura sea más accesible para todos en sus casas. Nuestras bibliotecas ampliaron sus servicios, entregando libros en bicicleta a las casas de las personas. Trabajamos juntos con los negocios locales para que las personas pudiesen participar en actividades seguras este verano. Y nuestra prioridad es que la cultura sea más accesible a través de soluciones digitales. Nuestra Escuela de las Artes pasó a dar clases digitales en solo una semana. Y 90% participaron en estas clases, incluso las de teatro y danza. Muchas otras instituciones culturales cerraron sus puertas en esa primavera, pero lo que hicieron es ofrecer soluciones innovadoras, digitales, giras digitales, por ejemplo, en los salones de los museos, y también organizamos programas digitales. La edición de la Noche Cultural de Estocolmo de este año, algo que normalmente ocurre en varias o en centenares de centros físicos, se hizo de forma digital. Y esto, conjuntamente con otras formas de apoyo, es algo que nosotros como ciudad lo que tenemos que participar para que la cultura siga siendo una parte fundamental de nuestra sociedad una vez superada esta pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me encanta oír hablar de todo lo innovador que se está haciendo. Les deseamos toda la suerte del mundo. Las medidas que están implementando para sostener y apoyar la cultura, y habló de cuán importante es apoyar la cultura durante la pandemia. ¿Qué sucedería si fracasásemos? Creo que mencionaron al principio una serie de cosas, lo que representa la cultura, ayuda a la salud mental, genera empleos, refuerza la economía y también ayuda a mejorar la calidad de nuestras vidas. En las ciudades más grandes del mundo, ahora que uno está trabajando de casa de forma digital, se están vaciando porque las personas se preguntan, bueno, ¿por qué tengo que vivir en una ciudad si puedo trabajar desde mi casa? Tenemos que hacer que los ciudadanos quieran quedarse en las ciudades. Tiene que ver con las galerías de arte, los museos, los teatros, los centros culturales, la cultura que estas ciudades ofrecen. Es algo que hace que las personas quieran permanecer en la ciudad para gozar de este aspecto, de esta dimensión cultural. Esto
mejora la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Necesitamos atraer a personas creativas para crecer y para hacerlo necesitamos una vida cultural sumamente rica. Estoy completamente de acuerdo, dice Justin. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a pasar ahora a Varsovia, al alcalde Tsarsovsky, quien nos hará sus comentarios introductorios. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gusto de verles, muchas gracias por invitarme. Si estamos en una época difícil, la mayoría de nosotros estamos sumamente deprimidos cuando no hay cultura. ¿Por qué voy a la Galería Nacional cada vez que estoy en Londres? Porque me siento hipnotizada por esos cuadros, pero la pantalla de mi computadora no me hipnotiza de igual forma. ¿Cuánto tiempo puede uno dedicarle a Netflix, francamente, no? No podemos ir a los museos, a las galerías de arte, al cine, a los teatros, y eso tiene un efecto nefasto sobre todos nosotros. Nos damos cuenta de cuánto dependemos de la cultura. Podemos leer todos estos libros detrás mío, podemos hacer muchas cosas en línea. Estamos tratando de ser digitales y lo estamos consiguiendo como en otras ciudades. Queremos que nuestros artistas produzcan algo en línea y que nos lo muestren en línea, pero no es igual, ¿eh? Conocerán esa cita famosa de Winston Churchill, a quien alguien le preguntó una vez que efectúe un recorte en la financiación de la cultura para dedicar esos fondos a los esfuerzos de la guerra. Y él dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué estamos luchando? Y lo mismo no podemos preguntar en medio de esta pandemia. Hay varias otras crisis de momento, cambio climático, problemas con nuestras democracias. Estoy trabajando con el gobierno central en Polonia, no solamente en Polonia. Estuve en contacto con mis amigos estadounidenses, tienen los mismos problemas con el gobierno federal. Es un verdadero problema, ¿eh? Miles, centenares de miles de polacos, de mujeres polacas en particular, se están manifestando en contra de esta nueva ley contra el aborto. Hay crisis tras crisis en nuestras ciudades y tenemos que actuar, que hacer algo al respecto. Y de hecho, cuando leemos algunos de esos slogans que uno ve en paneles por la ciudad, bueno, nos quedamos asombrados por los polacos y su ingenio. Eso forma parte de la cultura, lo que ponen en esos paneles para manifestarse contra esta ley, contra el aborto. Tenemos, por una parte, estados nacionalistas, populistas, muy nacionalistas, y las ciudades más abiertas, que son las incubadoras de ideas nuevas y de cultura, donde uno puede pensar libremente. Esta tensión es palpable en las calles de la mayoría de nuestras ciudades. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Y cómo resolver este conflicto en el futuro? Es algo de lo cual todos tenemos que reflexionar. Todos nos encontramos en esta pandemia. Estamos reflexionando sobre todo, francamente, sobre los valores que defendemos y protegemos, sobre los empleos que se perderán. Queremos ser dinámicos, innovadores. ¿Cómo hacerlo en una situación de pandemia, la que no vemos fin? En Polonia, lo que estamos tratando de hacer, especialmente en Varsovia, lo que queremos es que la cultura tenga nuevas competencias, sea una incubadora de ideas nuevas. Tenemos una de las culturas más libres en Polonia actualmente, pero está siendo atacada por el gobierno conservador. Pero vamos a perseverar porque es algo mucho más fuerte que las ideas locas de algunos ministros locos. Pero no estamos aprovechando la dimensión digital, estamos tratando de promover la innovación en la red. Estamos trabajando conjuntamente con nuestros estudiantes, enseñándoles en línea, tratando de mostrarles cuán importante es la cultura, cuán vibrante, y que las ciudades vibrantes, abiertas, tienen que invertir todo lo que puedan en la cultura. Pero en fin de cuentas nos tenemos que hacer la pregunta siguiente: ¿qué sucederá en el futuro? Porque algunos de estos cambios serán permanentes. Y parecería ser que el sector creativo se está adaptando a una situación cambiante, aunque es muy difícil, habida cuenta de la pandemia. La pregunta que surge es la siguiente: ¿qué aspecto tendrá la cultura en el futuro una vez
que salgamos de la pandemia. Si algunos de estos cambios serán, de hecho, permanentes. ¿Vamos a volver a los cines o vamos a seguir viendo Netflix? Habrá menos publicidad, más posicionamiento de productos. ¿Qué sucederá con el sector creativo? ¿En qué medida se trasladará permanentemente a la red? Y luego los libros, por ejemplo, que pueden también ser puestos en línea. Nosotros somos los gerentes de la cultura, somos nosotros quienes tomamos las decisiones, así que creo que esta es una iniciativa fantástica y nos puede servir de punto de partida, no solamente para describir la situación actual en la cual nos encontramos, pero también nos ayudará a concentrarnos en el futuro y ver si estos cambios van a ser permanentes o no. Quiero agradecer a mis grandes amigos, el alcalde de Londres y la alcaldesa de Estocolmo. Cada vez que voy a Londres quedo fascinado, es una ciudad tan diversa, tan dinámica y tan vibrante, al igual que Varsovia en tiempos de crisis. Así que utilicemos esta crisis para aprender de las lecciones que se desprenden y transmitir el mensaje que no podemos sobrevivir sin cultura, porque nos encontraríamos todos sumamente deprimidos de ser así. Muchas gracias. Yo quería, al hilo de sus comentarios sobre lo digital, quería decir lo siguiente. Estamos hablando de lo que sucede en todas las ciudades, que todas las ciudades han pasado rápidamente a una cultura digital. Hay varias oportunidades acá y muchas personas pueden tener acceso a esto, pero también surgen problemas, retos, preguntas, por ejemplo, ¿cómo podemos garantizar que se pague a los artistas si utilizan el medio digital? Y no todos tienen acceso al Internet. Por ejemplo, acá en Londres hay mucha gente que vive en la pobreza y la mitad no tiene acceso al Internet, a Wi-Fi. Esta mañana hablábamos de algoritmos. Vamos a dejar que los algoritmos decidan la cultura. Vamos a ver. Pero creo que acá, bueno, hay varias personas optimistas sobre lo digital y otras personas bastante pesimistas. Quisiera saber qué opina usted sobre lo digital y el aspecto que tendrá la cultura en el futuro. Yo era ministro de digitalización en el gobierno anterior y lo digital no nos salvará. Hay que utilizarlo para enriquecer nuestra cultura y incrementar el acceso a la cultura. Un par de preguntas muy rápidamente. ¿Han tratado ver esos cuadros de Rembrandt en línea? No funciona. Hay que verlo de forma tridimensional, porque si no, la verdad es que no funciona. ¿Han tratado de escuchar un buen concierto de jazz en línea? No es igual, no es como estar en un club pequeño con alguien tocando piano. Yo tengo miles de discos y de vez en cuando los escucho, pero también escucho música en línea. Es una experiencia completamente distinta. Estos libros detrás mío son libros de verdad. No puedo leer libros en línea. Lo digital a veces nos salva, pero no va a ser la misma experiencia, aunque sea tridimensional, con esos cascos, etcétera. La cultura tiene que ver con conocer a gente también, intercambiar ideas y vivir la cultura en un medio entorno diferente. Y lo digital nunca nos dará la misma experiencia. Utilicemos el potencial que ofrece lo digital, pero no pensemos que nos salvará la vida, porque no resolverá todos nuestros problemas, porque no lo hará. Y hay que pensar en el futuro, si los cambios que vemos ahora van a ser permanentes o no, y cómo reaccionar de ser así. Y como punto último, quiero añadir lo siguiente, tenemos que estar en control. Nosotros somos los que dirigimos la cultura. Tenemos que estar en control y tenemos que influenciar cómo evoluciona la cultura, y hay que hacerlo de forma conjunta para manejar este problema. Muchísimas gracias. Muy bien, ahora
Vamos a pasar a una breve sesión de preguntas y respuestas. Tenemos una serie de preguntas de aquellos que escuchan en vivo. Más de 100 ciudades están escuchando en vivo. Voy a leer una serie de preguntas y luego ustedes como alcaldes tendrán la palabra para la respuesta. Pregunta número 1, sobre el turismo. La cultura es una fuerza motriz clave para el turismo. La pandemia ha afectado la cultura y el turismo duramente. Como alcaldes, ¿cómo perciben ustedes el futuro del turismo en la ciudad? Segunda pregunta. Tradicionalmente, la cultura ha sido considerada una fuerza dinámica para la generación de empleos y para la economía. En una situación de pandemia, ¿cuál es el papel cívico o social de la cultura? Última pregunta. Muchas ciudades se han vaciado debido a esta pandemia y las zonas centrales de nuestras ciudades son clave para el ecosistema de la ciudad. ¿Y cómo rellenar este vacío entonces? Así que para resumir, una pregunta sobre el futuro de la cultura y el turismo, otra sobre el papel cívico de la cultura y otra sobre el colapso de las zonas centrales de nuestras ciudades. Así que voy a dar la palabra a Sadiq Khan en primer lugar. Rafael and Anna will think we've done a deal where I get the easy question. Bueno, no quiero que parezca que me tocan a mí las preguntas fáciles y después a los colegas las difíciles. Para los que nos siguen en directo, no se imaginan cuánto me anima a mí esto, escucharles a los otros. Estoy convencida de que es lo mismo para Ana y para Rafael, porque normalmente tratamos decenas de temas en la alcaldía y ahora tenemos la oportunidad de profundizar la cuestión de la cultura, que es algo que me apasiona. Sobre la cuestión del turismo. Es verdad que la experiencia es completamente diferente cuando uno está en un teatro o en una sala de conciertos o que cuando uno disfruta algo desde su casa a nivel digital. Nosotros intentamos no impedir las oportunidades que nos facilita el sector digital. La cultura está evolucionando, siempre evoluciona. La cultura del siglo XX es completamente diferente de la del siglo XVIII, la del siglo XVII. Y el turismo es muy importante. Para Londres y para otras ciudades de todo el mundo ha supuesto un colapso para el turismo porque esta pandemia se contagia en el momento en el que tenemos un contacto estrecho con personas. Por eso hemos impuesto la distancia social. Y para los museos, las galerías, los teatros se beneficiaban mucho del turismo local y del turismo nacional y del turismo internacional. Y el turismo ahora ha desaparecido. Londres es una de las ciudades más visitadas del mundo. 4 de 5 visitantes vienen a Londres por su cultura. Y esto habla mucho del sector cultural de Londres. Por eso estamos intentando convencer al gobierno de que ayude al sector de la cultura y creativo. Y voy a dar un par de cifras que pueden ayudar a defender nuestro predicamento ante el gobierno. Y estoy convencido de que es lo mismo para Estocolmo y para Varsovia. La cultura y las industrias creativas contribuyen a la economía 58.000 millones de libras al año, además de miles de trabajo. Además, antes de la pandemia era el sector que más rápido crecía. Por eso tenemos que mantener la cultura en estos momentos tan diferentes y lo podemos hacer a través del turismo. Podemos intentar derrumbar las barreras culturales a través del turismo. Nosotros a finales de este año vamos a abandonar la Unión Europea. La cultura y el turismo es una forma de mantener la amistad con nuestros vecinos europeos y esto es intrínseco a nuestra ciudad, ahora y en el futuro. Gracias. Ahora le voy a dar la palabra a la alcaldesa de
Estocolmo para que responda a esta pregunta. La señora Konik-Jalmir. Gracias. Estaba pensando en la pregunta de cuántos centros de las ciudades se han vaciado y cómo lo podemos solucionar. En Estocolmo no estamos solos. Estoy convencida de que la situación es similar en Varsovia y en Londres. Pero podemos utilizar a la cultura y el sector creativo. Hoy tenemos propietarios de inmuebles que están vacíos y que están dispuestos a que se llenen de cultura, de artistas que antes no tenían, porque esos centros de las ciudades eran demasiado caros. Lo más importante es utilizar esos espacios vacíos para atraer a las personas a que visiten el centro de las ciudades. Pero también tenemos que trabajar con las industrias creativas cuando hablamos de cómo gestionar los espacios públicos de los centros de las ciudades. Hay partes de nuestras ciudades que no son seguras. En Estocolmo tenemos un centro abandonado que estamos intentando trabajar con el sector cultural, con el Museo ABBA, con los fans de ABBA para crear un espacio de producción de música que atraiga a los jóvenes, sobre todo para que pasen tiempo allí y tengan la posibilidad de no ser atraídos a actividades delictivas, sino que empleen su tiempo en la música. Y estamos trabajando con los caseros, con los propietarios de los inmuebles, con el Museo de ABBA para desarrollar un lugar donde se pueda producir música. Y estamos trabajando de forma similar en diferentes áreas para hacer más atractivo el centro de la ciudad, pero también al más largo plazo para que las generaciones futuras puedan explorar la música y otras actividades culturales. Muchas gracias. Es una cuestión que claramente también estamos lidiando en Londres, con el centro de Londres. Ahora le voy a dar la palabra al alcalde Trzaskowski para que responda a esa pregunta. No entiendo la parte de la cultura, porque quiero ser lo más preciso que pueda. La pregunta era que de forma tradicional la cultura está muy estrechamente vinculado a la economía, el empleo y el turismo, pero específicamente durante esta pandemia, ¿qué ofrece la cultura? Yo creo que esto es especialmente importante cuando se nos ataca constantemente por la propaganda de los gobiernos conservadores. Lamentablemente nos encontramos en un momento muy difícil en Polonia. Nuestro gobierno conservador está intentando acabar con la cultura, censurar la cultura. Lo están utilizando para su propia propaganda. Están coartando la libertad cultural. Y la cultura nos sirve de forma fundamental. Nos enseña a ser innovadores, revelarnos, a pensar de forma diferente, a ser creativos. Ahora mismo le podemos enseñar a un ordenador a hacer casi cualquier cosa, pero es casi imposible que un ordenador escriba un buen poema, a no ser que puedan reproducir la química que se da en un cerebro humano. Entonces, lo que nos ofrece la cultura es tolerancia, apertura de miras, inclusión. La cultura nos invita a reflexionar, a escoger un camino propio, y esto es lo que estamos haciendo cuando defendemos la cultura en Polonia y en Varsovia. Y hasta ahora nos ha permitido demostrar que seguimos siendo una sociedad tolerante, abierta, a pesar de que han aumentado los casos de depresión durante el confinamiento. Hemos intentado mantener el contacto, hacer que la cultura permee todo lo que hacemos. Y también nos permite
oponernos a los cambios que no nos gustan con una sonrisa en la cara y enfrentarnos a la crisis de forma positiva, porque a través de la cultura también estamos intentando apoyar a las personas con depresión durante la pandemia. Le pedimos a nuestros artistas que animen a las personas durante estos tiempos tan oscuros y que nos provoquen para reflexionar. Y también nos recuerda que en algún momento volverá a salir el sol. En algún momento en nuestras vidas todo cambiará. Hemos pasado unos meses muy difíciles y creo que hemos aprendido una cosa fundamental, que es que todos buscamos algo, todos corremos para buscar algo y ahora tenemos que centrarnos en lo que es importante, ya sea la fuerza, la familia, la salud o la cultura. Y no soy yo el único que lo pienso, creo que hay muchas personas que viven en mi ciudad y que están esperando en que llegue el momento de poder volver a disfrutar de la cultura y disfrutarlo mucho más de lo que lo disfrutan ahora. Gracias. Y ahora tenemos la oportunidad de escuchar preguntas de la audiencia. Voy a hacer 3 preguntas más y después concluiremos con una pregunta general que les transmitiremos a todos. Preguntas del público, en primer lugar. Con todas las ciudades enfrentándose a dificultades financieras, ¿cómo garantizamos que la cultura no se elimina de la lista? Segunda pregunta. El talento es fundamental para la cultura. ¿Cómo mantenemos el talento en las futuras generaciones? Y tercera pregunta. Como alcaldes de ciudades globales, ¿cuál es la importancia de la colaboración para enfrentarse a esta pandemia global? Voy a dar la palabra primero al alcalde de Londres. No, vamos a darle la palabra antes a los otros porque si no se van a burlar de mí, que siempre voy yo primero. Primero la alcaldesa de Estocolmo, la señora Koenig Hjelmir. ¿Podemos escoger una de las 3 preguntas o respondemos a las 3 preguntas? No la oigo. ¿Está con el micrófono en silencio? Bueno, podemos responder a de cómo puede colaborar las ciudades. Bueno, puedo hablar de la importancia de trabajar con otras ciudades para luchar contra esta pandemia. Y como han dicho mis amigos y homólogos, es muy importante compartir estas ideas, tener estas conversaciones de cuáles son las medidas que tienen mayor eficacia en nuestras ciudades, porque la pandemia no tiene fronteras, por eso tenemos que trabajar juntos, compartir las mejores experiencias y las mejores prácticas. Durante la pandemia mantuvimos muchísimas reuniones con Eurocities, con nuestra red, y siempre hemos preguntado cómo trabajamos con la cultura en nuestras ciudades y después publicamos los resultados. Una de las cosas que estamos trabajando es nuestra Task Force, nuestro grupo de trabajo que une a las grandes ciudades de Europa que ahora mismo no reciben casi ningún turismo y cómo pueden crear visitantes nacionales o invitar a los visitantes nacionales o cómo podemos prepararnos para el turismo una vez que tengamos una vacuna para atraer el turismo internacional. Porque nosotros, como Londres y Varsovia, dependemos muchísimo del turismo internacional. Por supuesto que podemos hacer que la ciudad sea muy atractiva para el resto de los suecos. Normalmente los suecos no vienen a Estocolmo porque hay demasiados turistas y ahora estamos intentando invitar a artistas para que los suecos vengan a Estocolmo. Pero a largo plazo necesitamos este grupo de diferentes alcaldes porque nos encontramos todos en el mismo barco, en la misma situación y creo que es muy importante colaborar durante la crisis. Muchas gracias. Voy a darle la vuelta al orden entonces. Ahora le damos la palabra al alcalde de Varsovia una vez más, señor Trzaskowski.
¿Quiere que lea otra vez las preguntas? No, las he entendido. En primer lugar, todos necesitamos colaborar porque así tenemos diferentes ideas que podemos poner en común y entendemos cómo ciudades parecidas a nosotros lidian con problemas similares y copiamos aquellos ejemplos que nos parece que son buenos. Por eso estamos hablando ahora con nuestros homólogos, con nuestros colegas. La cultura es una gran prioridad para nosotros, porque si no, me despedezarían mis ciudadanos de Varsovia. Yo soy miembro del Partido Liberal, pero creo que durante la pandemia nos hemos hecho todos socialistas porque sabemos que lo importante ahora es proteger el empleo y proteger la creatividad. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos pasando al sector digital, estamos manteniendo todos los programas, los que financia la ciudad, porque queremos garantizar que se mantienen los empleos y que seguimos teniendo artistas. Nosotros gestionamos 18 teatros en Varsovia. Estamos rebajando los alquileres para nuestros actores y también tenemos programas educativos para mantenerlos empleados y para que se mantengan saludables y cuerdos, porque son ellos los que nos mantienen con salud y con cordura a nosotros. Sabemos todos que nos enfrentamos a unos momentos muy difíciles y momentos financieros muy difíciles, y esto tiene que ser una oportunidad también para que todos revisemos lo que estamos haciendo, también en el ámbito de la cultura, porque seguramente no tengamos dinero para todo. Cuando concluya la pandemia, la recesión nos va a afectar de forma muy dura. El 50% de los impuestos seguramente se destinen a luchar contra la pandemia, o sea que no habrá dinero en las arcas, así que tenemos que pensar qué vamos a hacer y escoger lo que nos ofrece mayor calidad, lo que nos ofrece mayor diversidad y tomar esas decisiones con las personas. Y al final esta es la única forma en la que podamos concentrarnos en lo que mejor hacemos e invertir más en lo que hacemos mejor, porque como en todas las ciudades, mantenemos estos programas cada vez más y al final no necesitamos todo, no todo es de gran calidad y tenemos que invertir en algo nuevo, un nuevo festival, la cultura del siglo XXI, ¿qué vamos a hacer? Y luego miramos todos los programas que han creado nuestros predecesores y deberíamos reflexionar qué es lo que hacemos mejor, qué es lo que necesitamos y utilizar el tiempo difícil para que nuestra cultura sea más innovadora, más creativa, más diversificada, mejor. Por supuesto, muchas gracias. Muy bien. Y ahora doy la palabra al alcalde de Londres, Sadiq Khan. Yo voy a hablar del tema de talento, este tema de ciudades capitales y las grandes ciudades que pierden su talento. Es un problema muy importante, sea Londres, Varsovia, Estocolmo, lo que sea. Es un tema muy importante. Yo creo que de ciudad a ciudad en Europa o a través del mundo, eso tiene que ver con la colaboración. La mayoría de los artistas son independientes, así que son bastante móviles, ¿no? Así que no tengo un problema con un artista londinense que vaya a Varsovia o a Estocolmo, lo que sea. Eso es fantástico. Pero hay que tener un poco de cuidado. La pandemia nos ha ofrecido una forma distinta de disfrutar de la vida. Por ejemplo, trabajar desde casa, comer en casa, servicios de entrega a domicilio, por ejemplo, y también medios digitales para gozar de la cultura, Netflix, lo que sea. No hemos de olvidar que el ir a un concierto en vivo o visitar un museo nos da placer. Si uno vive en Londres, es bastante caro, por supuesto. Lo mismo es cierto en Varsovia en comparación con otras partes de Polonia o Estocolmo en comparación con otras partes de Suecia. Así que como alcaldes, mediante la colaboración, podemos ver cómo
reducir los costos de la vida, por ejemplo, para que la vivienda sea más accesible. Y este es un reto y lo seguirá siendo después de la pandemia. Justin, tú has visto esto también. Recientemente, algunos de nuestros amigos nos han dicho que lo más importante son nuestros amigos, nuestra familia. Así que, ¿por qué no dejar la ciudad y trasladarnos fuera de Londres, venir a Londres 2, 3 veces por semana cuando sea necesario? Bueno, está muy bien, pero no hay nada que pueda sustituir ir a un concierto en vivo, ir a un restaurante para almorzar o ir a tomarse un trago o ir a cenar después del trabajo o ir a ver una obra de teatro. Y eso es algo que crea este ecosistema cultural. Así que como alcaldes tenemos que ver cómo proteger nuestro punto de venta único. Hay una estadística sorprendente, a saber, durante unos años récord, en Londres, los jóvenes entre 20 y 30 años han dejado Londres en masa porque quieren constituir una familia, comprar una casa más grande, etcétera. Así que este foro de cultura para las ciudades del mundo es un centro de reflexión para todas las ciudades del mundo, creo yo, Justin. Y así podemos colaborar. Voy a hacer una pregunta final a todos. Es la misma pregunta para todos, ¿eh? Es una pregunta positiva. Como alcaldes, ¿qué esperanzas tienen para sus ciudades? Y voy a dar la palabra a la alcaldesa de Estocolmo para que dé respuesta a la pregunta en primer lugar. ¿Qué le parece esperanzador en su ciudad? Respuesta. Como lo dijeron tanto Rafael como Sadiq, son los valores. Los valores son lo más importante. La familia, tener a la familia en las cercanías, poder verles periódicamente. Eso es importante también para la cultura. O si uno no tiene con quién compartir, bueno. Así que también tiene que ver con tener la experiencia a la vez, ¿no? Con un miembro de la familia o un amigo, etcétera. Durante la pandemia, para los que aman la cultura, ha sido deprimente que todo está cerrado. Esperemos que nuestras ciudades vuelvan a abrir sus puertas y que la cultura desempeñe un papel aún más importante en ellas. Que los ciudadanos exijan la cultura, las experiencias culturales, los teatros, galerías de arte, etcétera, y también que tomemos esto en cuenta a la hora de planificar nuestras ciudades, que lo incluyamos en nuestros planes para nuestras ciudades. Yo creo que este tipo de valor es lo que aporta la esperanza y es como podemos atraer a los ciudadanos a que vuelvan a la ciudad. Tenemos el mismo problema, que los ciudadanos se van de la ciudad, se mudan a las afueras, pero esta vida tan vibrante, esta cultura, es lo que atrae el talento y a los ciudadanos a lo largo. Y eso es muy importante para nosotros con miras al futuro. Podemos, por ejemplo, también utilizar lo digital. Tenemos 5G, la realidad virtual, etcétera, pero en fin de cuentas tiene que ver con una experiencia vivida, algo que uno puede vivir y compartir con los demás, reunirse físicamente con otros, con otra persona. Esto todo va a aumentar, por supuesto, después de superada esta crisis. Muy bien, doy la palabra al alcalde de Varsovia. ¿Qué le da esperanza en su ciudad para el futuro? Son los ciudadanos que me dan esperanza. Nos encontramos en una situación muy difícil acá en la historia polaca. El gobierno está loco. Están
y violando todos los valores y las libertades de los ciudadanos. Hay manifestaciones a diario, nos preocupa el cambio climático y el gobierno no hace nada al respecto. Lo que me da esperanza es que la gente se está manifestando y la Constitución, el Tribunal Constitucional ahora está lleno de gente joven que está manifestando. Así que cuanto más difícil sea la situación, más rebelde son los ciudadanos. Las calles están llenas de mujeres jóvenes manifestando. Hay carteles y un espíritu muy vibrante, muy dinámico. Así que lo más que nos empujan, lo más rebelde que nos convertimos. Kraj en polaco significa país. Había un panel que decía ahí, si no hay mujeres, no hay país. No women, no cry, lo que decía Jimi Hendrix. Así que eso es lo que están diciendo las mujeres en todo el país. Y eso me parece esperanzador. Nosotros creemos que el futuro será positivo, que el sol volverá a salir, se acabará la pandemia, vamos a luchar contra el cambio climático y seremos mucho más ricos y más fuertes a raíz de ello. Y creo que los locos que están a nuestro alrededor guardarán silencio. Gracias. El espíritu humano es una cosa extraordinaria. Voy a dar la palabra a Sadiq Khan, alcalde de Londres, para que nos diga qué le parece esperanzador en la ciudad de Londres. Respuesta. Bueno, lo esperanzador me parece hablar con mis amigos de Varsovia, Estocolmo, etcétera. Las más grandes ciudades del mundo, todas han atravesado crisis en el pasado. Varsovia, Estocolmo y otras ciudades. Y el sendero hacia el éxito después de esa crisis, eso es lo que me da esperanza. Después de la Segunda Guerra Mundial, esta ciudad estaba completamente destruida, habían muchas vidas perdidas, la gente no tenía sustento y miren la situación de Londres en 2020. Los londinenses me dan esperanza y creo que para ellos la cultura es parte de su vida y de su sustento. Yo creo que después de esta pandemia lo que nos dará esperanza son las historias que los artistas, los escritores, los cómics, los autores, lo que ellos nos contarán. Eso es lo que me da esperanza. Y la amistad también, resultado de esta pandemia. El mundo se ha convertido en un mundo mucho más pequeño debido a esta pandemia. Podemos hablar y conversar, aunque estamos tan lejos el uno del otro, gracias a la tecnología. Hemos utilizado esta crisis para ser innovadores. Gracias, Justin. Y me gusta, quisiera también saludar a Horacio en Buenos Aires, que no pudo estar acá, pero me ha dado mucho gusto poder conversar con mis amigos tan lejos en Estocolmo y Varsovia. Gracias, Justin. Muchas gracias. Ha sido una sesión fantástica. Voy a hacer todo lo posible por resumir. Hemos oído que la cultura ayuda a crear una sociedad con una mentalidad más abierta. Hemos hablado de la importancia del turismo cultural, de lo digital, las oportunidades y los retos que presentan, de las zonas centrales en las ciudades y que se están vaciando y cómo hacer para que la gente vuelva a ellas y para que florezcan. Hablamos del papel de la sociedad cívica en la cultura, del talento y generaciones futuras. Y se nos ha dicho que lo digital no nos salvará la vida y nunca reemplazará la experiencia de vida. O sea, cuando todos compartimos el tiempo y el espacio en que vivimos. La cultura también es un lugar donde podemos poner nuevas ideas a prueba y la importancia de colaboración, de eso también hablamos, y la importancia de la cultura en la recuperación de todas las ciudades del mundo y cuán importante es la cultura para la salud y el éxito de nuestras ciudades. También se ha dicho que la cultura es un puente que nos ayuda a conectarnos y hemos aprendido lo que es importante durante esta pandemia: amigos, familia y cultura. Así que les agradezco a todos ustedes por su liderazgo como alcaldes y por su compromiso para con la cultura en una época cuando hubiera sido tan difícil
tan fácil ver a la cultura como una extra opción